Saludos, bienvenidos a este Vamos a nuevo esperar a video. que... Ahí está. Entonces estábamos aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado si nos movemos con nuestro cursor porque estamos dentro de Face Camera y al momento de mover nosotros se va a mover la cámara con nosotros. ¿Sale? Le voy a dar aquí P para la perspectiva y me voy a abrir aquí. Si ustedes ven, tenemos estas opciones. Si yo selecciono mi cámara, ustedes van a ver que tiene aquí un cuadro o una apertura, que es lo que se llama focal length o la apertura del lente. Esta apertura del lente yo la puedo variar. Miren lo que pasa cuando hago la variación en esta de la perspectiva. Y le voy a cambiar y le voy a poner que es la vista de la cámara. Y en esta selecciono aquí la cámara como tal. Repito, aquí tenemos en el modificador de esa cámara estas diferentes características. Si yo cambio aquí y en lugar de ponerle una cámara de 35 milímetros pongo alguna otra, tengo una característica diferente. Si yo cambio el width, tengo una perspectiva diferente. Si yo cambio el focal length, tengo una característica diferente del lente y acá del sensor. Por ejemplo, si yo subo, por ejemplo, ahí a 41, van a ver esta apertura es el cono de visión con el que yo voy a trabajar. Miren, ahí se alcanza a ver en los dos. Cómo se va abriendo y qué es lo que me está mostrando. Yo con esto puedo abrir en demasía mi cámara para poder obtener una vista total. Esto en otros programas es complicado de hacerlo. Por eso 3D Max tiene muchas características. Voy a regresar a como estaba, que eran 36, y ahora voy a ir sobre focal length. Ustedes van a ver lo que pasa aquí con este y lo que pasa acá, perdón, lo que pasa en este le voy a poner F3 para que se alcance a apreciar y en este. Cuando yo modifico el focal length, miren ustedes, cómo el cono se va haciendo más pequeño este ángulo de visión o se va cerrando hacia acá. ¿Sí? Me permite tener una apertura de lente, ¿sí? En ese sentido. Voy a regresarme a como estaba, 40. Y yo con esto puedo definir qué voy a presentar en esta perspectiva. With. Ahora, para poder, si estoy dentro de la cámara, ¿cómo la selecciono? Aquí, donde dice Face Cameras, clic segundo botón, Select Camera, y aquí tengo el modificador. Entonces, yo puedo aquí cambiarle a, por ejemplo, 40, y tengo un tipo de apertura. Y si yo le cambio aquí a esta, por ejemplo, a 36, tengo un tipo de vista diferente. ¿Vale? Esto me va a permitir ubicar o saber qué es lo que yo quiero presentar en mi render. Por ejemplo, lo puedo poner 38 y 38 y esto es lo que obtengo. ¿Sí? Inclusive, si yo le doy la opción de Select Target, puedo moverme aquí así para ver hacia acá o puedo regresar y ver hacia acá, como yo quiera. Esa es la ventaja. Inclusive me puedo mover yo con el cursor porque estoy dentro de Face Camera. Muy bien, entonces, si yo a este voy a cambiarme a P para la perspectiva, si yo a este le quiero dar un render, aquí en el botoncito, y le doy clic para el render, sigue estando negro. ¿Por qué sigue estando negro? Porque lo único que puse es una cámara. Y esta solamente me da de una perspectiva. Si yo le cambio aquí, bueno, déjenme ver si no está habilitado. No. Si yo le cambio aquí y le pongo C para la vista de la cámara y vuelvo a aplicar el render, ustedes van a ver, ahí está, o sea, el objeto ahí está. Pero yo lo que necesito es habilitar iluminación para que la cámara pueda eh,
pueda detectarla y me pueda generar a mí una imagen. Si yo genero una iluminación, me voy a ir aquí a modo perspectivo. Puedo generar una iluminación de varios tipos gracias a V-Ray. Si yo me voy aquí, en lugar de luces, le doy la opción V-Ray. Tengo un V-Ray Light, V-Ray ES, Ambient Light y V-Ray Sun. Una V-Ray Light es como esta. Este de aquí, un plano de luz. Tengo un domo, tengo una esfera de luz, tengo una malla de luz, tengo un ES, que esto en iluminación o en electricidad y en iluminación, valga la redundancia, los tipos de lámparas tienen una forma o un ángulo de iluminación, un cono de luz y un cono de penumbra. Estos IEs vienen preparados o son archivos preparados para eso. Tú los puedes descargar y ponerlo en una lámpara y te va a dar la misma iluminación que en la vida real. Tenemos V-Ray Sun y Ambient Light. Usualmente nosotros trabajamos con V-Ray Sun. ¿Para qué? Para poder ubicar el movimiento del sol. Aquí en 3D Max no es como en otros programas que tú le pones una hora y te da la iluminación o ubicas el norte y te da la iluminación. Aquí, cuando tú le das clic, te aparecen estas, porque pues yo lo tengo sobre el modificador directamente abierto. Y si ustedes se fijan, está en el layer de azotea. ¿Sí? Ya iremos, o en este caso le voy a dar control Z. ¿Sí? Me voy a ir, le voy a dar que no. Es que se generó ahí. Sí. Me voy a, igual le voy a dar control Z para que no se genere. Aquí en este puedo ir ubicando el tipo de layer en el que voy a trabajar. Entonces, estábamos me voy a ir a la cámara, para ver que estaba ahí, me salgo otra vez, modo perspectivo, y ahora voy a generar un V-Ray Sun. Lo puedo generar desde acá, o puedo irme aquí a V-Ray, y le pongo en Sun, y para ubicarlo yo necesito saber en dónde está el sol, clic sostenido, y luego irme a donde quiero que le pegue ese sol. ¿Sí? Le doy clic, y ahora me aparece esta ventanita. Esta ventanita me dice, ¿quieres que apliquemos el mapa del environment de V-Ray Sky a esto? Si ustedes no saben qué es V-Ray Sky, nada más pónganle que sí. El V-Ray Sky le voy a dar que sí. Y lo que hace ahora es ponerme esta opción en negro. V-Ray Sky lo puedo aplicar con el botón 8, o sea, 8, nada más el número 8, y me aplica esto en el environment. Este es V-Ray Sky. Aquí lo puedo yo modificar o lo puedo dejar en nada. ¿Sí? Eso lo puedo hacer primero o lo puedo hacer después. Es igual. La idea es esto. Inclusive aquí en las vistas yo puedo cambiar de estándar, puedo cambiar a alguna iluminación con la escena, ¿sí? Ustedes ven ahí cómo cambió. O lo puedo quitar y nada más que sea con Default Light. Puedo cambiar aquí igual que con lo que hicimos en AutoCAD 3D, que les decía yo Default Shading, lo voy a dejar ahí. Podemos habilitar o podemos cambiar cada uno de estos elementos o de estas circunstancias para la iluminación. Si yo me voy a la vista top, voy a notar en dónde está mi sol. Aquí, esta flechita me dice hacia dónde se está dirigiendo esa luz. Yo me voy a la vista front. Acuérdense que lo estoy trabajando en una misma con las teclas aquí con el teclado. Y ustedes ven que aquí en esta vista front el sol está a la misma distancia que su objetivo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar me voy a mover y ahora lo puedo mover hacia arriba. Eso ya me va a dar a mí una cierta inclinación. Si me voy a la vista perspectiva, ahora ya lo veo así, ya está arribita ese sol. Inclusive lo puedo mover más hacia mi derecha en la vista perspectiva, ¿sí? Lo puedo bajar, lo puedo subir, lo puedo mover hacia la izquierda. Eso ya depende de mí. Depende de la forma en cómo lo quiera trabajar.
Todo esto está así. Lo puedo ver en una vista tope. Ahí está. Y una vez que yo obtengo esto, puedo regresarme a la vista de cámara. Y aquí en este, así como está, le puedo dar la opción de render. Y voy a ver qué sucede. Ahí por lo menos ya tengo luz. Ya hay una luz y ya sé qué es lo que estoy observando. Una ventana en verde y mis muros en un azul chillante. Y ahí se van a ver. Y ahí lo tengo. ¿Esto por qué fue? Voy a dar stop. Porque ya tengo una luz. Esa luz, que es la que me está dando el sol, voy a cambiar aquí a modo perspectivo. Esta luz que me está dando el sol es la que me permite a mí obtener iluminación al interior. Aunque no le dé directamente, este sol se genera en un ambiente global y me permite tener esa iluminación. ¿Vale? ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que puedo hacer de nuevo? ¿O qué es lo que puedo aplicar? Yo les recomiendo que cuando empiecen con esto, cuando empiecen eh, a trabajar con la iluminación y a trabajar con las imágenes, primero coloquen la cámara, ubiquen dónde quieren ver, qué quieren ver, apliquen las luces, estén de acuerdo con las luces y luego ya aplicamos materiales. Yo, para evitarme esos colores chillantes, voy a seleccionar aquí y lo voy a cambiar a un color. Vamos a cambiarlo a un gris claro. Voy a habilitar este. Voy a seleccionar este muro igual. Le doy un clic aquí y cambio a un gris. Voy a hacer lo mismo con las ventanas. Voy a poner aquí y OK. Y luego con este, con el marco. Voy a dar clic y ahí está. Lo mismo va a pasar con la puerta. ¿Para qué? Para que todo sea en una misma tonalidad. Y yo me voy ahí, a la cámara, vuelvo a hacer el render y sigo obteniendo el mismo resultado, sigo obteniendo iluminación y ya puedo ver lo que necesito. ¿Sí? Algo muy sencillo, algo muy fácil para poder obtener esa iluminación. Voy a dar aquí stop. Ahora, yo necesito estar de acuerdo con esa iluminación que se da. Para eso puedo habilitar las opciones. Aquí me voy a mover. Puedo tomar, por ejemplo, del sol. En los modificadores me va a dar diferentes parámetros. ¿Sí? No voy a detener a explicar cada uno. Simplemente aquí, por ejemplo, en la intensidad y en el size multiplier. Si yo le doy aquí en la intensidad, puedo subir o bajar esa intensidad dependiendo de qué tanta luz quiero que entre. Por ejemplo, aquí le voy a poner 0.2, ¿no? Voy a regresar aquí a la cámara. Para evitarme esto de regresarme a la cámara, lo que voy a hacer aquí es ponerle este candadito aquí. Y así, aunque yo me mueva de este lado, puedo tocar alguno de los objetos y al darle render, se renderiza la misma imagen. Si no, no lo hace. Esto fue para el tamaño o para la intensidad de la luz. Y si ustedes ven, para eso utilizamos el frame buffer. Está. Ya sé más o menos qué iluminación puede tener. También le puedo cambiar el tamaño del sol aquí en Size Multiplier. El tamaño del sol lo que me va a permitir es que las sombras no sean tan delineadas y que parezca como si el sol estuviera afectando a un objeto y la sombra se pierde un poco, se ve más difusa. Yo aquí por uso le puedo poner un 6 o un 10. Ustedes en la imagen ya lo vamos a anotar. Es más, lo voy a dejar en 6, lo voy a trabajar y ya que metamos materiales vamos a identificar cómo es que funciona esto. Ahí está, ¿no? Ya tengo más o menos la forma de esto. Ahorita que apliquemos algún material, les voy a decir cómo funciona lo de la cámara para la luz que pueda entrar aquí. OK, entonces
Me voy a regresar acá, le doy Alt W. Yo en teoría estoy de acuerdo con el tamaño y con las características de esto, ¿sí? Vamos a cambiar aquí en los settings, ahora en lugar de triangulación, le voy a decir que vaya de arriba hacia abajo. Y listo. Lo primero que les voy a mostrar en los materiales es cómo hacer un cristal. ¿Para qué? Para que ahorita vean cómo entra la luz a este objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir al modo perspectiva y voy a salir de acá. Con Z para centrarlo y poder orbitar. Lo que voy a hacer es generar un objeto de cristal. Si ustedes se fijan, se pierden en los grises. Ustedes pueden habilitarlo en diferentes tonos, diferentes tonalidades. Eso para que ustedes lo puedan trabajar. Lo voy a cambiar a un gris más claro para para identificarlo. Una vez que yo tengo me voy a ir a la opción de los materiales. Acuérdense que estamos trabajando con Compact Material. Voy a seleccionar la primera bolita. Puedo seleccionar cualquiera de estas. Le voy a dar a la primera. Bueno, primero, guardo cambios. Acuérdense, eso es muy importante. Una vez que guardé cambios, le doy a la primera bolita. Y aquí en no voy a ocupar un material físico. Voy a cambiarlo y le voy a dar aquí en ustedes no van a tener tantos, o sea, nada más vamos a ir sobre materiales. Y aquí en materiales no usamos general, no usamos skyline, usamos V-Ray. Aquí en V-Ray tengo diferentes características. Usa el material, blend, bump, hair, light. Y el que usamos nosotros aquí se llama V-Ray MTL o V-Ray Material. Cuando yo selecciono y le doy OK, ustedes van a notar que aquí han cambiado los parámetros. ¿Sí? En le puedo cambiar el nombre. En lugar de default, le voy a poner cristal, ¿no? Cristal ventana, para saber a qué se refiere. Lo primero que yo tengo que hacer es ubicar cómo funcionaría un cristal. Le puedo cambiar la tonalidad para poder ubicarlo aquí. Y le voy a dar doble clic para que ustedes vean que aparece esta ventanota acá. Puede ser más chiquito o lo puede ser más grande. ¿Para qué es esto? Para que tú puedas saber cómo va a funcionar ese material antes de aplicarlo acá. Para eso nos sirve. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo le voy a dar aquí en el difuso, ese es el color gris. Si yo le cambio el color aquí, ustedes van a notar que cambia allá. Por ejemplo, lo voy a poner así. Ustedes ven, al momento de cambiarle aquí, cambia en esta visualización. Lo voy a cambiar, lo voy a dejar así. Ahora, ¿qué es lo que hace un cristal? Lo primero que hace un cristal es reflejar la luz y dejar pasar la luz. Aquí tengo la opción de Reflect y Refract. Reflect lo que hace es reflejar los aros de luz o las estelas de luz o las líneas de luz. Refract lo que hace es cortar esas líneas de luz que atraviesen por ese objeto, tal cual lo haría un vidrio en el mundo real. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí la opción de Reflect y en lugar de negro que no refleja nada, lo bajo hasta blanco, que reflejaría todo. Ustedes van a notar aquí cuando yo le doy OK. ¿Qué es lo que aparece? No se ve nada. OK. Si yo le cambio el fondo, van a notar la diferencia. ¿Cómo le cambio el fondo? Aquí tengo un botoncito de este lado. Tengo varias características que dice Sample Type, ¿sí? Backlight y sucesores. Yo le voy a ocupar el que dice Background. Si yo le doy clic, ustedes van a notar que ahora se puso en estos colorcitos ahí, en cuadrícula, para revisar cómo es que funciona el efecto que yo le ponga aquí. Me regreso a todo negro y lo que hace es no reflejar nada.
lo cambio a todo blanco y me refleja absolutamente todo lo que hay en el universo. En el universo dentro de esta esferita, dentro de esta bolita. Nosotros podemos hacer variaciones dependiendo de los materiales, cómo funcionaría aquí la reflexión. Le voy a dar por el momento OK. Y aquí tengo diferentes opciones para reflejar. Ya lo iremos viendo cuando pongamos refract y la situación del vídeo. Si yo le cambio aquí a refract, aquí la refracción en negro me significa que no puede atravesar nada la luz. Si yo lo cambio a blanco, ustedes van a notar aquí que hace una refracción total. ¿Qué significa la refracción total? Que yo puedo ver al interior. Yo puedo ver a ese interior. Conforme me muevo aquí, ustedes van a notar que esa refracción se va haciendo más o menos tenue. ¿Sí? Ahí está, lo voy a poner en blanco completamente. Y yo le doy OK. Tenemos glossiness, que es la forma en cómo va a afectar esa refracción. Por ejemplo, aquí me voy a ir moviendo a 0.5, por ejemplo. Y en esa refracción ustedes ven que el vidrio se ve como si estuviera eh, esmerilado. Esto es qué tanto puede reflejar ese objeto. Esto es demasiado dramático. Podemos trabajarlo con punto .9, punto .85, punto .95, punto .75 y ya estoy por mucha exageración. Voy a regresar a 1 para que se vea limpio, limpio tal cual. O puede ser un punto .95 para que sea mínimo nada más el ruido que pueda tener. Este IOR significa la forma en cómo va a refractar la luz de este elemento. Por default aparece en 1.6. El cristal puede estar en 1.55, 1.57. El agua puede estar en 1.4. El diamante está en 2. O sea, tú tienes aquí diferentes características. Por ejemplo, le cambio a 2 y ustedes van a ver cómo ha cambiado la refracción aquí. Si yo lo cambio a 3, la refracción ha sido diferente. ¿Vale? Para eso es el IOR. Si yo lo cambio a 1, esta refracción, si ustedes se fijan, ha cambiado drásticamente. Y lo voy a poner en 1.8 por el momento. Nada más para esta variación. Esto me permite a mí tener diferentes variaciones. Aquí tenemos una opción que dice Fog Color. Este nos permite tintar el vidrio o tintar la característica de la refracción. Lo voy a poner en blanco ahorita y luego hacemos la prueba con esta opción. Miren, es más, le doy clic y le cambio a un color, por ejemplo, un verde como ese, y van a notar el cambio automático que se hace acá. O cambiar a ese verde y se hace más dramático. Y le voy a dar a cancelar para que regrese. Y ahorita simplemente lo que voy a hacer es, puedo seleccionar mi objeto y darle aquí la opción en este botón, asignar material a la selección, o puedo traerlo clic sostenido, lo arrastro y lo puedo tocar aquí. Si ustedes se fijan, ahí me aparece el layer en el que voy a aplicarlo, que dice 3D Crystal. Si yo le doy ahí clic, lo que va a hacer es a todos los elementos que estaban en ese layer de cristal, a todos los aplicó con el vidrio. Por el momento solamente voy a crear ese. ¿Para qué? Para que ustedes vean la diferencia que hay antes que no entraba la luz. Aquí. Y ahora que nos va a entrar la luz. ¿Sí? Ahí va a estar este objeto. Lo voy a clonar para que ustedes vean. Esto era antes. Lo voy a minimizar aquí. Y ahora voy a hacer el render. Y oh, sorpresa, ahí está la luz. Ahí está la luz completamente. Voy a esperar un momentito. No lo voy a dejar terminar completo, porque sí se va a demorar unos segundos. Este era el anterior. Voy a dejar que ahí termine antes de que no responda.
Esto que hicimos, repito, es solamente para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando pueden hacer un material. Voy a detenerlo ahí y ustedes van a ver que en diferencia al otro, este ya tiene demasiada luz. ¿Sí? Ya ahora que pasó la luz ahí completamente, este tiene demasiada luz. Es uno de los detalles que usualmente tienes cuando empiezas a trabajar aquí en 3ds Max. ¿Cómo lo vamos a modificar o cómo lo vamos a variar? Bueno, yo le doy aquí donde dice Fix Camera y me voy a ir a la opción Select Camera. Y en esa estoy dentro del modificador y aquí tengo, ya vimos las opciones del Width y del Focal Length. Hay una opción aquí abajo que dice, primero, ustedes tienen que haber habilitado esta opción de Exposure Control. Si está como un botoncito, hay que darle clic para que se quede así habilitado. Este punto que se llama Exposure Value o este EV, muy importante porque nos permite a nosotros controlar la cantidad de luz que puede entrar a nuestra cámara. Entre más bajo el valor, más luz va a entrar en nuestra cámara. Entre más alto el valor, menos luz es la que se va a captar. Por lo tanto, si es más bajo, nuestra imagen va a ser más brillosa y si es más alto, nuestra imagen va a ser más oscura. Aquí, por ejemplo, le voy a variar, le voy a poner un 10 y vamos a probar cómo funciona ahora. Le doy aquí para que ustedes vean cómo estaba el render anterior, cómo estaba completamente iluminado. Y voy a darle aquí la opción de render. Y si ustedes se fijan, ahora nuestro render se ve un poquito más adecuado, más claro. Ya inclusive tarda un poco menos en el trabajo. Ustedes van a ver ahí que empieza a trabajar. Yo tengo en este caso 2, 4, 6, 8 núcleos. Y son estos buckets, estos cuadritos con los que está trabajando V-Ray. Si ustedes tienen más procesadores o más núcleos dentro del procesador, van a haber más cuadritos como este y por ende va a tardar menos su imagen. Ahí está trabajando. Si ustedes se fijan, aún así, en la parte exterior se ve demasiado blanco. No tengo control o no tengo visibilidad sobre la parte exterior. Le voy a dar aquí detener. Y vamos a cambiar el valor de exposición. Sigo seleccionando aquí la cámara. Ahora en lugar de 10, vamos a ponerle 12 tal vez. Ustedes ven que el valor de aquí arriba, donde dice ISO, está cambiando. Cuando estaba en 6, parecía de 6000. Luego en 10 se bajó a 375 y ahora en 12 bajó a 93.75. Si yo genero de nuevo mi render, ustedes van a notar que ya el fondo ya se alcanza a ver un poquito mejor. Ese fondo es el horizonte entre azul y, y café, que sería el cielo, y la tierra. Esa sería una variación. Si ustedes ven, ya se hizo un poquito más oscura nuestra imagen. Una vez que se hace más oscura, pues nosotros podemos variar el otro valor que sería de el sol, por ejemplo, para que tuviera un poquito más de brillo. De todos modos, hay características que podemos modificar para que todo esto, o para que estas imágenes salgan de mejor manera. Si ustedes se fijan, casi no se aprecia lo del exterior. Me voy a ir al material, a lo que ya habíamos hecho del espejo. Y en lugar de glossiness .95, lo voy a dejar en 1 para que sea completamente transparente y vean ustedes qué variación puede tener. Aquí en este, me voy a cambiar ahora al modo este de acá. Voy a seleccionar el sol y en lugar de la intensidad de 6, le voy a poner .4.
y voy a hacer de nuevo el render. Ustedes se fijan que aún cuando tengo una cantidad menor de luz entrando a la cámara, sigue notándose ya un poquito mejor mi render. Puedo variarle, repito, aquí la iluminación la voy a cambiar a 1, para que ustedes vean la diferencia. Y ustedes se fijan que ahora la imagen ya se volvió más brillosa. Esas variaciones que puede tener la intensidad del sol y la cantidad de luz que entra a la cámara me va a permitir a mí poder ajustar cómo voy a ver el interior de este render. Puedo ajustarlo más o menos a un punto 8 tal vez y puedo generar mi render. Y ya tengo de nuevo control sobre esto. Inclusive yo tengo el sol marcándolo aquí afuera, acá de este lado, por encima de la casa. Si yo hiciera algún movimiento con este y ahora tratara de que este objeto entrara un poquito más sobre el frente, ¿sí? Sobre este frente, van a ver lo que sucede ahora con la variación del sol. Ahora yo tengo una opción donde entra el sol por la ventana y me da esa sensación de iluminación. ¿Y todo por qué fue o todo cómo fue? Simplemente con haber variado la ubicación del sol. Yo puedo hacer aquí un render dinámico. No quisiera porque no sé qué tan bueno sea la conexión de internet o qué tanto delay pueda haber. Pero yo puedo hacer un render dinámico y mover el sol para estar ubicándolo donde yo lo necesite o donde yo esté más de acuerdo. Por ejemplo, puedo moverlo más hacia acá. Y si yo genero el render, van a notar que ahora la iluminación ha variado, ¿sí? Estas iluminaciones o estas variaciones, perdón, me van a permitir a mí controlar la forma en cómo yo quiero que entre el sol. Les hablaba hace un momento sobre el tamaño del sol. Voy a dejar que termine un poquito esta imagen para poder explicarles por qué lo del tamaño del sol. Hasta aquí, hasta aquí tengo algún comentario. Solamente hemos puesto la cámara y la luz. Es lo único que hemos aplicado. Y como material, el cristal para poder dejar entrar un poco de luz. Estos puntitos que ustedes ven aquí, o esta que se ve como telarañas en las orillas, este es el ruido, es el noiser. Esto, con el que yo les decía con V-Ray de noiser, nos va a permitir que se vea una línea continua y que no haya esa línea o ese ruido o esa perturbación en la imagen para poder trabajarla de mejor manera. Hasta aquí tengo algún comentario por hacer. Repito, solamente hemos visto la cámara, ubicación de la cámara y el sol para las luces y en este caso un material de cristal. ¿Tengo algún inconveniente? Así se ve la entrada de luz en sus casas, así entra el sol incandescente, así, de esa forma. A ver, platíquenme en lo que termine el render. Algo así. Algo así. Pero ya, por ejemplo, con este, ustedes ya pueden tener una referencia para poder hacer las imágenes que quieran. Yo, repito, para mi examen final o para la parte final de la materia, yo les voy a encargar que hagan tres imágenes. Ustedes van a definir de dónde y ustedes van a definir qué. Lo importante es obtener esto, obtener la vista del trabajo y luego ya lo puedes amueblar, ya le puedes poner lo que necesitas y con eso lo terminas. Aquí nosotros también tenemos
formas de trabajarlo aquí con estos valores de exposición. Y por ejemplo, le puedes cambiar el highlight burn y puedes cambiar esto así, miren. No sé si se alcance a apreciar. Puedes cambiar el tamaño o la forma en cómo se está quemando la imagen. Puedes darle un poquito de contraste. Puedes darle un poco de brillo aquí. O puedes hacerlo más oscuro. ¿Sí se ve? Esto es lo que puedes hacer. Esta es la variación que puedes tener. ¿Sí? Lo voy a poner así. Esto es lo que puedes hacer. Si le cambias o le quitas el exposure, puedes ver así. Esto es a lo que tenemos que llegar. O sea, esta imagen que ustedes ven aquí es algo muy sencillo. Puedes variarle o puedes cambiarle el tamaño del sol en el multiplicador. Aquí, si ustedes se fijan, hay una ligera línea de trabajo del sol, pero sí se alcanza a difuminar en estas zonas. Eso es lo que buscas. Al cambiarle el tamaño del sol, lo puedes cambiar a 10, por ejemplo. Voy a poner este aquí así. Voy a hacer la variación. Bueno, no, lo voy a dejar ahí. Puedes cambiarle la variación, inclusive puedes, si no te gustó cómo estaba ubicado el sol, pues lo puedes mover un poco más. Y luego este le puedes cambiar, no sé, a 10 y la iluminación la puedes bajar a 7. Y todos esos cambios, tú los vas a generar acá. Se van a volver a hacer ahí. Voy a hacer nada más en este lado el render. Nada más para que cambie aquí, que sea un poquito más rápido. Esa tú la puedes variar, tú lo puedes cambiar aquí. Eso es lo que pasa, o esto es lo que haces. Miren, aquí me voy a enfocar nada más en esta parte, para que ustedes vean ahora cómo se ve la línea del sol que entra por la ventana y cómo se ha difuminado la sombra y no se ve una línea como tal. Eso es lo que hace que tu imagen se vea de mejor manera. El hecho de que las sombras se difuminen como en la vida real. Eso ayuda bastante. Esto son prácticas. Ustedes lo van a ir haciendo poco a poco. Me interesa que entiendan que aunque el render se vea muy brilloso o no se vea, hay forma de arreglarlo. Y que todo eso está aplicado a lo que tenemos aquí, nada más con las cámaras, con la luz y un material de cristal con el que estamos trabajando. Ya le aplicaremos a este algún tipo de material al muro, alguno al piso, al techo, y luego podremos poner uno que otro de los bloques o componentes que ustedes puedan tener de otros programas o inclusive haberlo trabajado en AutoCAD 3D y trazarlo y pasarlo para acá. Esa es la idea. Inclusive tú puedes tener el sol muy, muy abajo, por ejemplo aquí en ahí, y puedes generar una nueva imagen. Y tú vas a ver ahora cómo cambia la iluminación también. Esa iluminación nos permite tener a lo mejor un atardecer. En la primera era un amanecer tal vez, y en esta otra puede ser un atardecer. O inclusive lo puedes mover a la parte de atrás y generar tu imagen. Y ahora lo tienes así, el mismo atardecer o la misma parte, y cómo entraría del otro lado. Esto es lo que tú puedes variar aquí, ¿sí? Aquí se ve así porque yo lo bajé, ¿sale? Esto lo puedes tener de diferentes formas. Cómo lo puedes trabajar o cómo lo puedas acomodar, eso depende de ti. ¿Sí? Voy a mover más así, para que no quede tan al muro. Que sea un poquito más y hacia acá. A ver, ahí está, me agrada. Esta sería una forma de trabajo. Para finalizar esta parte podemos hacer dentro de los setups, aquí dentro del render setup, en el V-Ray podemos cambiar, por ejemplo, en el GI, cambiarle de brute force, poder, no sé, poner un irradiance map o un light cache y cambia de manera diferente.
inclusive en el segundo motor, que sea brute force en lugar de la caché. Podemos hacer diferentes modificaciones. Aquí podemos cambiar las subdivisiones cuando cambias aquí a modo avanzado o a modo experto. Puedes cambiar la saturación, podemos cambiar, por ejemplo, el ambient occlusion, lo voy a poner en 1. Y podemos cambiar el light caché, en lugar de subdivisiones de 1000, lo puedo poner en 500. ¿Para qué? Para que al momento de hacer mi render se pueda generar un poquito más rápido. Hay características que tú puedes ir moviendo para que esto se vea de mejor manera o funcione de mejor manera. Y si ustedes se fijan, ahorita se va a ver un poquito más la línea del borde. Al momento de poner Ambient Occlusion, nos va a permitir obtener esos bordes más definidos. Voy a utilizar para que sea más rápido en esta zona. Esto es lo que hace. Tú vas a ir moviendo diferentes parámetros. Hay un botón mágico, que es lo que yo les digo que es el botón mágico, donde nos permite poner un render muy bueno o un render muy rápido para el trabajo. Sí, les voy a decir cuál es el botón y listo. Y yo les decía, si ustedes hacen bien las cosas, les puedo obsequiar un preset para que ustedes nada más lo carguen y puedan obtener una buena imagen cuando ya hayan generado todo esto que hice yo ahorita. Es nada más la ubicación de la cámara, la iluminación y este material de ventana o de cristal que nos va a permitir obtener una entrada de luz, una entrada dramática de luz y que nosotros podamos entender cómo funciona. ¿Sí? Ahí lo voy a detener y voy a detener la grabación.